El plato del bien comer es una serie de recomendaciones de los servicios de salud para la promoción y educación de hábitos alimenticios saludables para la población mexicana. El objetivo de estas sugerencias es fomentar una dieta balanceada que incluya alimentos variados y nutritivos para evitar enfermedades como la obesidad, la diabetes, hipertensión y la desnutrición, entre otras. El plato del bien comer clasifica los alimentos en 3 grupos principales: frutas y verduras. Aportan vitaminas, minerales y fibra que ayudan a que el organismo realice todas sus funciones de manera adecuada. Cereales y tubérculos son la principal fuente de energía, ayudan a realizar las tareas diarias más importantes. Leguminosas y alimentos de origen animal proporcionan proteínas esenciales para estimular el crecimiento en los niños y repara los tejidos del cuerpo. Es importante incorporar a nuestra dieta los alimentos de los 3 grupos para obtener la energía y los nutrimentos necesarios para mantenernos saludables. Ningún grupo es mejor que otro. Los 3 son esenciales para nuestro organismo, por lo que deben combinarse. El plato del bien comer reúne ejemplos de todos estos alimentos para que puedas identificarlos y combinarlos en las 3 comidas diarias, lo cual ayudará a que tú y tu familia tengan la mejor alimentación posible. Para que este plato funcione, debes incluir por lo menos un alimento de cada grupo en cada desayuno, comida y cena. Recuerda lavar y desinfectar frutas y verduras y preparar los demás alimentos con la higiene adecuada. Bueno, ahí tenemos a Gil Torres, que me encanta que siempre nos escribe. Dice: sería un placer conocer a una de las mujeres más guapas de la televisión, a la hermosa Angelita. Un beso, otro beso para ti, Gil. Me encanta siempre recibir tus mensajes. Y además que me dice Angelita, no conoce lo demonia que soy, pero bueno, muchísimas gracias. Y fíjese, vamos a conocer, vamos a ver cuáles son las alternativas de nutrición, de comida para las personas que tienen diabetes. A veces piensan pues que ya se tienen que privar de absolutamente todo, que la vida se va a convertir en algo, o no la vida, simplemente el tema de la comida se convertirá en algo muy aburrido. Y aquí Amparo Espinosa Rodríguez, nuestra querida nutrióloga, nos dice que no, que pueden comer rico, sabroso, nutritivo. Y además yo creo que hay momentos, y quizá no lo vemos así, o no todos, pero cuando te detectan alguna o te diagnostican alguna enfermedad que te implica hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar, comer más sano, todo eso, bueno, en un principio sí te causa un gran cambio y una molestia. Pero ¿qué sucede? Que entonces a partir del momento en que te diagnostican, te estás cuidando. Claro, y a lo mejor vas a estar mucho más cuidado tú que una persona que en apariencia está sana. Claro. Entonces puede ser algo bueno, ¿no? Debiéramos verlo así, ¿verdad? Siempre una enfermedad como una oportunidad para mejorar nuestra salud. Porque nunca hacemos conciencia de lo que es prevenir. Siempre pensamos, ya que me enferme, dejo el refresco. Ya que me enferme, dejo el pan. Pero no pensamos, voy a prevenir y voy a dejar estos alimentos que sé ya que me están haciendo daño para no enfermarme, para no tener diabetes. Somos el número 1 en diabetes, Ana. El país número 1 en el mundo de presencia en diabetes. Y entonces, eso, o sea, son primeros lugares nada honrosos, nada buenos, y sin embargo no hacemos mucho por dejar de... Nuestra alimentación en realidad es nutritiva, es sana. Si pensamos en el maíz, si pensamos en el nopal, por ejemplo, en los frijoles, pero ¿qué nos falla? ¿Dónde está el problema? Nos falla más bien tener esa disciplina, Ana, de cuidar nuestra salud. Porque cuando vamos, por ejemplo, a un restaurante, tenemos 2 opciones: o comer sano o no comer nada sano, ¿no? Entonces, siempre hay que tomar esa decisión de cuidarnos, no hasta que estamos enfermos. Nos falta eso, como esa decisión de tomar las riendas de nuestra salud y aprender a comer. Si pueden notar, aquí es todo un día esto. A ver, entonces venos platicando. Acuérdense, esta es una alimentación, es una opción de alimentación para personas con diabetes. Así es. Entonces, ¿cómo empezamos? Nos despertamos y... Un día completo, nos despertamos. Yo les ofrezco una opción de un lácteo en la mañana. Puede ser yogurt, puede ser leche semidescremada o descremada, o pueden usar ya leches vegetales, que ustedes mismos pueden hacer en casa. Si ponen 1 litro de agua y media taza, ya sea de almendras, de coco rallado, de arroz tostado, y pueden hacer una lechada, que puede ser una mejor opción si no consumen lácteos. Para el paciente con diabetes hay que combinar esta lechada con avena, pero avena ya cocida, porque a veces consumimos la avena cruda y aumentamos la cantidad. Esta es media taza de avena ya cocida.
Y hay que aumentar fruta. Puede ser en forma de fresas o cualquier otra fruta que no pase de una taza, porque también abusamos. Fresas, moras, zarzamoras, kiwi, Así todo es. puede ser. Todo puede ser, excepto las frutas que tienen mucho azúcar. Por ejemplo, el mango, el mamey. Esas sí hay que limitarlas a media taza, pero sí las pueden consumir. El plátano también hay que limitarlo a la mitad de la pieza. Todas las frutas puede consumir el paciente con diabetes, pero hay que medir la cantidad, no abusar, porque pensamos que las frutas son en cantidad libre y debemos limitarlas. Por eso es que uso estas porciones para que vean qué cantidad pueden consumir. Entonces, de fresas son media taza. Una taza, Una taza. Y de las frutas que tienen más azúcares, como el mango, La el mitad. mamey, el plátano, la mitad de la taza o la mitad de la pieza, hablando del plátano. Muy bien. Y eso es para desayunar. Para desayunar, sería esta la opción completa y pueden hacer un bowl muy rico. Aquí le pueden agregar un poco de chía, de linaza, almendras, nueces y entonces harían un desayuno más rico, nutritivo. También que se nos antoje, ¿no? Porque si no lo vemos rico, no lo vamos a querer consumir. Y desde la vista nace el amor a la Y te comida. vas a aburrir, vas a decir, Claro. siempre tengo que comer lo mismo, caray, no. Así es, Ana. Entonces, esto sería su desayuno. Pueden ir variando las opciones, pero esto siempre de entrada les recomiendo. Después viene una colación donde debemos combinar verduras con alguna oleaginosa, que es grasa con proteína, pero grasa buena, porque también nuestro cuerpo necesita esa grasa. A veces eliminamos y eliminamos alimentos sin saber la razón adecuada de por qué eliminarlos. ¿Esta colación es cuánto tiempo después del desayuno? Máximo 3 horas después del desayuno. Ok. Y entonces tiene calabazas, Verdura es pepino pepino, ok. y nueces. Ok. Ajá. Aquí dividimos un equivalente de oleaginosas. El equivalente completo son 6 nueces, pero pasamos la mitad para una colación y la mitad para otra colación. Muy bien. Y entonces ya nos está dando hambre y tenemos ganas de algo también ya salado o más consistente. Pasamos a la hora de la comida, que no pasen más de 3 horas, porque entonces la glucosa empieza a disminuir tanto que puede ocasionar una hipoglucemia. Entonces, es importante este lapso, que no pasen Claro. de 3 horas. ¿Esto es Claro. específicamente en los pacientes con diabetes o lo deberíamos aplicar todos? Lo deberíamos aplicar todos. Si todos lo aplicáramos, no habría tanta diabetes. Pero lo malo es que recorremos mucho nuestros horarios y hay personas, pacientes que me llegan a consulta que no comen 5 o 6 horas en todo el día. O es- más. o Hay quienes más, en la claro. mañana se toman un yogur, un licuado, rápido salen corriendo y ya en la noche hacen su comida, su única comida Claro. y obviamente pues comen muchísimo. No Muchísimo. puedes guardar todas las colaciones y todas las comidas para una sola, porque además dormir, imagínate con el estómago tan pesado, ¿no? Exactamente, en lugar de hacer estas 5 pequeñas comidas, hacen una enorme. ¿Y qué pasa? Su glucosa se eleva en sangre. Y en el paciente con diabetes, como no tiene suficiente cantidad de insulina, lo que hace esa glucosa en exceso es que se va a guardar como grasa o se eleva en sangre y no la puede almacenar la célula. Viene ahí el padecimiento como tal, la diabetes. Tenemos diabetes tipo 1 cuando no hay insulina y diabetes tipo 2 cuando hay tanta glucosa, tanta comida en un solo momento que el cuerpo no puede ya con todo ese azúcar y entonces la insulina no es suficiente. En una no hay y en la otra no es suficiente, no la podemos asimilar, Ana. Ok, y entonces llegamos a la comida. En la comida, como tenemos buenas opciones aquí en México, podemos usar frijoles, aguacate, tortillas, pero eso es importante, tortillas de ese tamaño, porque ya he visto tortillas Unas más muy grandes, grandes. más gruesas. Ajá. Hay que ¿Tortillas respetar. cuántas? ¿Una o dos? Ahí hay Una dos. tortilla, Ana. Ok. Solo una tortilla si vamos a comer frijoles, porque ya serían 2 hidratos de carbono en esa comida. Hay que respetar la cantidad, así que deberíamos usar una tortilla o si queremos 2, eliminar los frijoles. Ok, ¿qué pasa cuando el paciente diabético tiene su trabajo y entonces va y come en un lugar de comida corrida? En los lugares de comida corrida están los totopos y la salsa y en lo que te sirven entras durísimo a los totopos y saben muy buenos y bueno, pues son como adictivos, son buenos para, o sea, los puede comer un paciente diabético. Ana, lo mejor es que no. Podrían comerse una tortilla tostada, hacerla en pedacitos y usarlas como totopos, pero esos totopos que ya nos ofrecen Están fritos, tienen industrializados, mucha precisamente, tienen muchísima grasa. Entonces, también el exceso de grasa en el paciente con diabetes es un exceso de energía, así que no va a poder emplearla. Una tortilla nada más, y qué buen ejemplo ese de las cocinas económicas. A veces les ofrecen arroz,
pasta, totopos, tortillas y un guisado con papa. Son 5 o 7 cereales en una comida, cuando lo que yo les propongo es que sean 2 cereales nada más. O 2 hidratos de carbono, un cereal y una leguminosa. Y además hace rato estuvimos viendo el plato del bien comer, Debe que estar ese de balanceado. verdad es que lo podemos encontrar en internet, en todos Claro. lados, y ahí podemos ver cómo podemos tomar un elemento de cada uno de los grupos porque no hay que excluir. Claro. Pero entonces aquí está el aguacate, están los frijoles. Fíjense en las porciones, son porciones que te caben en la Claro. palma de tu mano, ¿no? Claro que sí. Aquí se explica perfectamente el plato del bien comer. Tengo un cereal, tengo verduras, por ejemplo, el chayote, el nopal, tengo mi proteína, que si ustedes notan es menos de la palma de mi mano. Es esta parte. Claro, pero a veces abusamos, ¿no? Según el paciente, hay quien puede usar 2 de esos equivalentes y entonces es una palma completa. Pero hay pacientes que abusan y entonces están consumiendo un corte de carne de 500 gramos o de 300 gramos Sí. y ya es como 7 veces esa porción, Ana. Ahí está, ahí hay pollo. Ajá. Pero si quisiera el paciente diabético carne, se puede una Puede porción ser, pero en parecida. esa porción. Incluso el pescado, pollo, res, cerdo pueden consumir, pero los cortes magros, que sería filete o bistec, pero esa porción, Ana, si vemos la porción, es muy diferente a lo que consumimos. Es O sea, muy chiquita y no se parece a lo que comemos, pero es que hay personas que dicen, es que no me lleno. Pero ahí también como que no sabemos el momento en el que nuestro cuerpo nos indica que ya hay saciedad, ¿no? es que tenemos mal esa sensación de hambre y saciedad. Cuando tenemos hambre y estamos a medio programa, pues callamos esa sensación, ¿no? No puedes comer ahorita, callamos al cuerpo. Entonces después el cuerpo genera ansiedad. Y cuando ya estamos comiendo, no logramos identificar que ya estamos satisfechos, nuestro periodo de saciedad. Así que tenemos una revolución ahí con nuestro cuerpo y por eso comemos de más y dejamos largos periodos sin comer, Ana. Que eso ya lo vimos que es lo peor. Hablamos mucho de prevención, de cuidar nuestro cuerpo. Bueno, esa es una parte de prevención, el no dejar que pasen 3 horas, pero además, bueno, obviamente que no te vas a ir a comer cada 3 horas una quesadilla o 2 o el pambazo, sino que aquí están esas opciones que además, ojo, son opciones para personas que tienen diabetes. Sin embargo, la periodicidad de ese comer cada 3 horas, ese nos aplica a todos. A todos. Y entonces ya nos comimos, ya hicimos nuestro plato fuerte, pasan 3 horas y entonces nos vamos con una colación, que pueden ustedes ir intercambiando. Si no es verdura con oleaginosas, puede ser fruta con oleaginosas. En ese caso, tenemos una opción de uvas, que a veces los pacientes con diabetes tienen el miedo, pero las uvas son muy dulces, sí. Si se comen esa cantidad, es una porción adecuada, pero si se comen medio kilo de uvas, claro que va a elevar su glucosa. ¿Cuántas uvas hay aquí? 14 uvas. 14 uvas y Así 3... es. Y 3 mitades de nuez. 3 mitades de nuez. Y luego tenemos la cena. La cena, que si ustedes notan es una porción muy pequeña comparado con las cenas a los que estamos acostumbrados. Sí. ¿No? Entonces ahí les ofrezco un nopal con queso panela asado, que queda muy rico, y si ustedes piensan que les hace falta algo más, pueden pasar algo de la comida. Pasar la tortilla para la cena, o pasar los frijoles para la cena, o incluso... ¿O hacer 2 nopales? Claro, pueden ser 2 nopales o aumentar más verduras, que sea una ensalada y ponemos como proteína el queso y añadimos el nopal. O podemos poner un pico de gallo ahí. Pero lo que agregamos en la cena es la peor opción, el pan, ¿no? Si ustedes notan aquí no hay nada de pan, ni siquiera Muchísima pan blanco. gente cena una torta, un sándwich, Así obvio es. también un pambazo, Un mollete. entonces un mollete, entonces, pero aquí no hay nunca pan, o sea, no deben comer pan las personas con diabetes. Eliminado definitivamente para las personas con diabetes, Ana. Las harinas refinadas tienen gran cantidad de azúcares y los azúcares son los que elevan su glucosa en sangre. Como ellos no tienen suficiente insulina o su célula no está capacitada para recibir esa insulina, dependiendo del tipo de diabetes que tengan, pues con este exceso de azúcares se va a los cielos la glucosa. Y hay pacientes que tienen 600, 700 miligramos por decilitro de glucosa, cuando la cifra normal es menos de 100, Ana. Se eleva muchísimo el pan sus niveles de glucosa. Y si van a una fiesta y les ofrecen el pastel y les dicen, es un pastel, no sé, Casero. light y 1000 cosas más, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Bueno, si ellos quisieran usar ese equivalente de hidratos de carbono, tendrían que quitar el resto de sus hidratos de carbono. Es decir, desayunar sin la fruta o sin la avena. Mejor desayunar algo con más verduras, ¿no? Un jugo verde para sustituir. En su comida,
quitar la tortilla, quitar los frijoles y así podrían comerse ese pastel, ¿no? Claro, siempre cuidando que no tenga el merengue, que es pura azúcar, que no sean rellenos dulces, que sea más bien un pan casero con ingredientes naturales. ¿Un pan qué podría ser? Claro, y ellos mismos pueden preparar, Ana, porque también para los pacientes con diabetes no todo está prohibido. Sí tienen opciones de postres saludables, pero tienen que ver los ingredientes. Siempre que sean ingredientes naturales. Ahora nos ofrecen varias opciones, pero que tienen edulcorantes. No tienen azúcar, pero tienen, por ejemplo, esvetia, que es un edulcorante. O tienen maltodextrinas, que son edulcorantes también, que no son naturales, son químicos que siguen dañando su cuerpo. Entonces deben buscar una opción. Bueno, a este pastel en lugar de azúcar le pusimos arándanos o dátiles. Okay. ¿No? Para endulzar. Que endulza, pero finalmente no hace daño. Bueno, y aquí yo el único líquido que vi fue la leche. Entonces, durante las comidas, ¿cuál es, o durante el día, cuál es el agua o el líquido recomendable? Agua natural, precisamente como lo mencionas. Agua natural, Ana. Por lo regular estamos acostumbrados a acompañar nuestra comida con agua de frutas, pero en el paciente con diabetes está prohibida el agua de frutas porque asimilan muy rápido los azúcares. Entonces, no, y además el agua natural es deliciosa y es para mi gusto, ¿no? Es la manera más fácil de quitarte la sed y de refrescarte, pero hay personas que no están tan acostumbradas al agua natural. En lugar de usar agua natural, usar infusiones. Con esta fruta que les toca en el desayuno o con la fruta que les toca en la tarde, picarla, ponerla en su fruta, pero no molerla, y entonces así el agua va a tomar un poco el sabor de esa fruta. Lo pueden hacer con fresa, con uvas, con zarzamoras. Tomarían el agua ya con un poco del sabor de la fruta y su fruta de la tarde sería como una fruta light, porque ya dejó un poco de azúcar y un poco de sabor en esa agua. Muy bien, Amparo, muchas gracias. Y para todos los pacientes o las personas que nos están viendo y que tienen diabetes, tómenlo en cuenta. Si tienen alguna duda, bueno, pues nos mandan y nosotros se lo hacemos llegar a Amparo. Además estuvo apareciendo ahí toda su información de contacto. Así que nos vamos a ir a un corte y regresando estaremos hablando. Ahí está ya nuestra información, entrenamiento deportivo para